Kaixo, Egun On Denori. Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a hacer un Viva Nou extraordinario, ya que como todos conocemos, ¿no? Tenemos ahora la convocatoria del Departamento de Salud abierta y nos parecía interesante desde la Unidad de Investigación e Innovación de la Osilva Basurto, junto al Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya, hacer un webinar extraordinario precisamente para dar unas pinceladas de cuáles son los aspectos más importantes para aumentar las posibilidades de éxito de esta convocatoria. Tenemos con nosotros y nosotras hoy a Marcel Ferrer, que es licenciado en Químicas, especialidad en Bioquímica por la Universidad de Valencia, doctorado en 2001 por la Universidad de Ginebra y bueno, con una amplia experiencia y una importante trayectoria. Repite, de hecho, webinar con nosotros, le tuvimos también en enero, y trabaja en el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya y está con nosotros en la Osilva Basurto precisamente los jueves, y me imagino que muchos de los que estáis hoy conectados le conocéis perfectamente. Entonces, no me voy a dilatar más en la presentación. Probablemente el webinar de hoy sea un poco más corto que otros, pero sí que nos parecía interesante poder tener este punto de encuentro. Hoy nos va a presentar la comunicación titulada Convocatoria al Departamento de Salud, consejos para aumentar las posibilidades de éxito. Aurrera, Marcel. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias, Verónica, por la presentación. Es cierto que esta presentación ha sido un poco programada en base a la reciente aparición de la convocatoria del Departamento de Salud y sí que considerábamos que parece un buen punto de ayuda para los investigadores el por lo menos hablar de una parte del proceso de la convocatoria que no prestamos mucha atención prácticamente ni los investigadores ni nosotros, ¿no? Que es el tema de la evaluación de los proyectos una vez se han presentado. Creo que es un punto importante porque a partir si conocemos qué es lo que nos van a evaluar, de qué manera nos van a evaluar y qué criterios se tiene para evaluar un proyecto, consideramos que sí que es interesante el que podamos compartirlo y que por lo menos tengamos al menos un conocimiento mínimo al menos de qué es lo que nos van a exigir a la hora de una vez el proyecto se haya presentado a la convocatoria. Lo primero que os voy a enseñar, a ver, aquí, eso es. Lo primero que os vamos a enseñar es, un pequeño recuerdo, un recordatorio sobre los plazos y las fechas que tenemos con esta convocatoria. La fecha de inicio ya sabemos que fue el 25 de abril, finalizará el 25 de mayo. Y luego hay dos fechas intermedias que os hemos mandado algún correo ya con estas fechas para indicaros dos puntos que consideramos que son importantes. El primero es la fecha en la cual hay que presentar unos borradores. Básicamente lo que necesitamos es que nos enviéis la hoja de datos que está dentro de la documentación de la convocatoria que se os envió. Un pequeño borrador, un borrador si tenéis ya avanzando de la memoria que estáis preparando y un presupuesto estimado. ¿Por qué os pedimos esto? Pues bueno, básicamente para que vayamos avanzando, tener en cuenta que en esta convocatoria se va a presentar mucha gente, el trabajo que luego nos llega a nosotros, como no lo vayamos obteniendo desde relativamente pronto, pues luego sí que estamos bastante desbordados y podemos tener alguna dificultad. Y la segunda fecha es la fecha del 17 de mayo, que consideramos que sería la fecha en la cual habría que presentar ya el proyecto revisado y ya preparado para poderse presentar. Un recordatorio que os añado también es cuando presentéis los currículums a la convocatoria, el departamento nos exige que pongamos no nombres, sino el DNI de cada uno de los investigadores. Entonces, si podéis hacerlo, pues vamos avanzando más también. Bien, ya entrando en lo que es la presentación que queremos haceros hoy,
os voy a comentar un poquito, en primer lugar, las distintas líneas de la convocatoria que se presentan. Aunque ya las conocéis, simplemente es por daros una pequeña revisión, ¿no? La primera es el programa de promoción o la línea de promoción de la investigación sanitaria, que, como veis, tiene 4 subtipos de proyectos. Fomento de grupos emergentes, que la gran diferencia que tiene es que el investigador principal debe ser nacido a partir del 76 y no debe de haber obtenido ningún tipo de financiación con proyectos anteriormente. El segundo son los proyectos de investigación en servicios sanitarios, que básicamente lo que nos están hablando es todo lo que sea tecnología de la salud, servicios sanitarios, etcétera. Muy en relación sobre todo con la línea de atención primaria mayoritariamente, ¿no? La tercera es proyectos biomédicos, que es básicamente proyectos fundamentales, es decir, proyectos más básicos. Y, por último, el proyecto sanitario integrado, que realmente es un proyecto de promoción tal cual, pero debe de estar formado por un equipo de cada uno de los 3 institutos del País Vasco, de Euskadi, ¿no? Que ya sea Bioaraba, Biodonosti y Biocruces Vizcaya. La segunda línea de la convocatoria es la línea de potenciación de la investigación en salud de carácter estratégico. Esta línea es un poco más peculiar comparada con la promoción. Evalúa básicamente líneas de trabajo. No es una convocatoria que sea una línea que sea un proyecto a tipo. Básicamente se evalúa el trabajo a largo plazo de las líneas de investigación de los grupos de investigación y sí que tiene un carácter estratégico dentro de lo que es el RIS3, ¿no? La línea PCTVI del RIS3. Es un poco diferente, pero básicamente la evaluación va a ser similar. O sea, no creo que no vamos a entrar, no vamos a diferenciar entre promoción y potenciación en este caso. El tercer nivel sería la intensificación de la actividad investigadora. En este caso es una convocatoria relativamente reciente para el Departamento de Salud, en la tercera anualidad en la cual se convoca. Y básicamente es la liberación la posibilidad de liberarse un investigador, sobre todo para realizar tareas de algún proyecto que tengan activo o proyectos que tengan activo o para realizar jornadas, etcétera. Un poco la posibilidad de que un investigador pueda tener tiempo real para poder trabajar sin tener que preocuparse del tema asistencial. Hay una última que no he puesto, pero que son acciones complementarias, pero es que estas son muy peculiares y son relativamente minoritarias. No vamos a hablar de ella en esta presentación. Bien. Como os he comentado, vamos a hacer todo lo que vamos a hablar va a estar basado dentro de lo que es la convocatoria de promoción. Y lo primero que os quiero comentar es algo importante a mi punto de ver, quizás lo más importante, y es un poco lo que os he dicho al principio de la presentación, ¿no? El desconocimiento que tenemos sobre la manera de evaluar los proyectos que se han presentado a la convocatoria del Departamento de Salud, ¿no? Mi recomendación, pues básicamente que leáis las bases de la convocatoria y sobre todo, principalmente, a partir de la página 16, el punto 5. Todo lo que voy a hablar es prácticamente lo que nos están indicando desde el Departamento de Salud, ¿no? Es cierto que normalmente yo no tengo el feedback de que muchos investigadores veáis mucho el tema de la comisión de valoración, se envía el proyecto, luego se evalúa y luego cuando tenemos los resultados, pues si son positivos bien, si no, pues seguimos planteando otra convocatoria, etcétera. Pero creo que es importante que revisemos esta parte de las bases
de la convocatoria esta de salud del 2022, que básicamente son casi siempre similares a las anualidades anteriores. Vale, básicamente lo que quiero explicaros, lo que quiero que veamos ahora es qué es lo que va a evaluar la comisión de valoración, ¿no? En primer lugar, hay una cosa que en la comisión de valoración solicita evaluadores o evaluadoras externas que lo que van a hacer es, a través de referees o pares de evaluadores, que son los que se van a encargar de evaluar la calidad científico-técnica de los proyectos que se vayan presentando a la convocatoria, a las líneas de promoción. ¿Vale? En principio, la evaluación se va a desarrollar en dos fases. En una primera fase, lo que se va a evaluar va a ser la calidad científico-técnica del proyecto, con un máximo, una puntuación máxima que se puede obtener en esta parte de 60 puntos. La segunda fase es el interés sanitario y estratégico de los proyectos que se vayan a presentar a la convocatoria, con un máximo de 40, obviamente un total de 100 puntos. Vale. Esto que parece que es bastante obvio, lo que sí que hay que tener en cuenta es que hay una limitación importante para poder llegar a ser evaluado en las dos fases. Y es que las solicitudes que en el informe científico-técnico no alcancen una puntuación superior a 30 puntos serán consideradas como no financiables. Esto ya nos está diciendo la importancia que tiene este primer punto a nivel de la evaluación. Si no se superan los 30 puntos, el proyecto realmente es considerado como no financiable y no pasa a más evaluaciones ni más revisiones. Entonces, sí que creo que es importante recordaros que en este caso hay que intentar darlo todo, por decir una forma, en esta primera parte para poder intentar tener la puntuación más alta posible en esta fase para poder tener la opción de pasar a la segunda. Entonces, eso es un poquito lo que vamos a ir viendo, es qué criterios nos van a estar pidiendo para cada una de las fases. En cada una de las fases va a haber unos distintos apartados y lo que vamos a ir viendo es qué es lo que nos pide cada uno, qué es lo que se nos pide en cada una de estos apartados que vamos a ir viendo. Vale, vamos a hacer una separación entre realmente lo que voy a contaros, si vuelvo un poquito atrás, voy a centrarme básicamente en esta parte, en la parte de calidad científico-técnica. La parte esta de interés sanitario estratégico realmente aunque tiene una puntuación importante, realmente lo que nos está diciendo es que nuestro proyecto esté dentro de los criterios estratégicos que plantea el Departamento de Salud del Gobierno vasco, ¿no? Y el interés que pueda tener a nivel sanitario. Pero cuando luego veráis, voy a enseñaros una serie de ejemplos de proyectos evaluados y veréis como la mayoría de los comentarios siempre van a surgir en la parte de calidad científico-técnica y apenas hay los comentarios de interés sanitario son sí, el proyecto está muy bien dentro del concepto de la estrategia que se plantea. No hay mucho más recorrido de información que nos transmita el evaluador en estos puntos de evaluación. Por eso prefiero dedicar más tiempo a la parte de calidad científico-técnica y no a la parte de interés estratégico. Vale, bien, el primer punto que nos van a evaluar cuando se presente un proyecto es el planteamiento y viabilidad de la propuesta. Es decir, lo que nos van a pedir es qué idea vamos a aportar, cómo lo vamos a desarrollar, qué objetivos le planteamos, qué metodología va a ser utilizada. Veis que este primer punto ya suma, si se hace de la forma que les guste a los evaluadores, ya nos está sumando 30 puntos. Lo cual implica que esta primera parte tiene que estar muy bien trabajada. Es decir, tenemos claramente que definir nuestros objetivos principales, nuestros objetivos secundarios y también cómo esa relación con la metodología que se plantea sea coherente.
El segundo punto, lo que nos está comentando es, perdón, es la calidad, solvencia y complementariedad del equipo. Es decir, lo que nos va a evaluar es cómo de bueno es nuestro equipo de investigador con el que vamos a participar con nuestro proyecto en la convocatoria. Es decir, luego vamos a ir porque cada uno de estos apartados tiene subapartados, entonces vamos a ver, avanzaremos un poquito más adelante con estos puntos, pero básicamente es evaluación del equipo investigador. Y el tercer apartado es cómo nuestros resultados pueden tener aplicabilidad, utilidad o aportación de términos de salud, es decir, cómo nuestros apartados pueden llegar al sistema sanitario de una forma translacional. Es decir, nuestros resultados son tan buenos que nos permiten hacer una aplicación o una guía de patologías, etcétera, lo que sea. Realmente es la idea de este tercer punto. Veis que la suma de todos son 60 puntos, son 30 más 15, 15, 30, ¿no? Que es lo que veíamos al principio. Dentro de lo que es, si veis que es, ahora voy a revisar un poco cada uno de los tres apartados. El primero, que era el planteamiento y viabilidad de la propuesta, vamos a ver qué es lo que nos van a pedir cuando lleguemos a este punto, ¿no? Lo que os comentaba, en primer lugar, los objetivos planteados que estén pertinentes con la metodología propuesta. Vuelvo a insistir, tenéis que tener muy claro los objetivos, cómo los vais a plantear, de qué manera los queréis ejecutar y, obviamente, la metodología que vais a utilizar, que sea coherente, que sea... es cierto que uno de los puntos, ya lo veréis luego en los ejemplos, uno de los puntos que se valoran mucho es que sea novedoso. Es decir, que tanto la metodología como los objetivos sean ideas novedosas. Es cierto que a veces es más difícil, pero bueno, es un poco lo que aprecian los evaluadores al evaluar este punto. El siguiente punto es básicamente es la memoria que vais a representar en relación al estado del arte. Es decir, lo que quieren ver es cómo habéis contextualizado vuestro proyecto dentro del conocimiento actual que hay sobre el problema en el cual vais a desarrollar el proyecto, ¿no? Es muy importante porque ya nos está sumando otros 10 puntos para tener la puntuación máxima y es interesante porque realmente lo que nos van a evaluar es cómo de bien conocemos nuestra patología o el problema que estamos presentando. Es un punto importante que también valoran mucho los evaluadores. El tercer punto, que es muy importante también, es la coherencia y eficacia del plan de trabajo. Realmente lo que nos están pidiendo es de qué manera vamos a desarrollar el proyecto, quién va a desarrollar cada una de las tareas, cuánto tiempo va a ser dedicado a cada una de las tareas, quién la va a realizar, en qué fecha, etcétera. Es decir, la parte que hablamos de los cronogramas tienen que estar muy, muy bien definidos, tanto en cuanto a quién va a realizar las tareas y en qué van a consistir esas tareas. En algún caso también los evaluadores, ya lo veréis también, les gusta que aparezcan también las fechas más o menos adecuadas, más cercanas a la realidad de las tareas que se van a hacer. Eso es un punto que valoran bastante los evaluadores también. Y luego la última de este grupo sería la perspectiva de género. Hace ya, creo que son 3 o 4 años, pusieron este apartado como uno de los apartados a cumplimentar y realmente lo que están haciendo es promover
que durante el ciclo de la investigación haya una equidad de igualdad entre mujeres y hombres al favorecer tantos a unos a otros y que ambos se beneficien de los resultados que produzcan las investigaciones que se van a ir realizando. El siguiente apartado es la calidad, solvencia y complementariedad del equipo humano. Lo que aquí les gusta es, lo que aquí quieren es ver qué capacidad tiene el equipo investigador para desarrollar las tareas, los objetivos y la metodología que se ha presentado anteriormente, ¿no? Este punto es muy importante porque van a evaluar muchas cosas. Van a evaluar, bueno, lo vamos a ir viendo, van a valorar la cantidad de proyectos en los cuales ha trabajado el grupo, el investigador principal y el resto de los investigadores, su participación en estos proyectos, en estudios clínicos, el número de publicaciones y la calidad de esas publicaciones que hayan realizado, si han participado en algún proyecto que haya dado lugar a una patente o a otro registro de propiedad industrial. Es decir, aquí lo que nos están valorando es la capacidad que tiene el equipo de llevar a cabo las tareas que se vayan a realizar. Sí que es muy interesante también cómo los proyectos que vayamos presentando van a dar una contribución a la actividad investigadora en relación al desarrollo clínico. Es decir, cómo vamos a avanzar de la carrera investigadora, de la parte asistencial a la carrera investigadora, ¿no? Y tanto del investigador y de los investigadores principales. Valoran mucho también ese rol de traslación clínico-asistencial también a partir del tema, la capacidad de los clínicos y de los investigadores de tener la capacidad de traslación hacia la parte más investigadora, ¿no? El último punto que vamos a evaluar dentro de lo que es la fase 1 es la aplicabilidad, utilidad, aportación en términos de salud de los resultados del proyecto, es decir, lo que les interesa conocer es, o sea, lo que van a evaluar es cómo nuestros resultados van a tener una traslación y una señalización dentro del sistema sanitario. Es decir, hay que pensar que en nuestro proyecto y con nuestros resultados lo que va a proceder es la idea final es que tenga algún efecto positivo dentro del sistema sanitario. Pues eso, a nivel de tratamientos novedosos, de nuevas moléculas, etcétera, ¿no? Aunque os he comentado antes que no vamos a entrar mucho dentro de la segunda fase, que es la que empezaría ahora, vamos a ver un poco qué es lo que van a evaluar en esta parte, ¿no? El primer punto dentro es la adecuación de las políticas sanitarias y promoción de la I+D+I sanitaria, y el segundo es cómo el potencial contribución de los resultados esperados y la proyección del impacto del sistema sanitario en el desarrollo socioeconómico de la comunidad autonómica de Euskadi. Separándolas por sus distintas apartados, pues en la primera parte lo que nos están pidiendo es la capacidad que vamos a tener con nuestro proyecto de poder abordar todo el tipo de apartados que muestran aquí: patología, ámbito asistencial, aspecto organizativo, calidad, sostenibilidad, seguridad. Es decir, cómo nuestra propuesta puede mejorar estos distintos apartados. Es importante tener en cuenta que cuando se va a presentar el proyecto, pues hay que estar siempre pensando en el punto final, que va a ser el paciente, básicamente. Siempre tenemos que tener ese punto de vista a la hora de presentar un proyecto. Una cosa que les interesa mucho, que ya se ha comentado bastantes veces en otras ocasiones, es la colaboración entre los centros de investigación.
uno de los principales retos que se está planteando el Departamento de Salud es aumentar las colaboraciones intra-institutos, entre Bioáraba, Biocruces Vizcaya y Biodonostia. Es importante tener en cuenta que valoran mucho el tipo de colaboraciones, ya sea entre los centros o incluso entre distintos grupos y equipos de un mismo centro, ¿no? Sí que se recomienda poder participar con equipos de otros hospitales, de otros hospitales tanto de Vizcaya como de Áraba o de Donostia. Es un punto que cada vez se está, de hecho, como si os recordáis lo que os he comentado al principio, en los 4 subtipos que se aparecen en la convocatoria de promoción, en la línea de promoción, el último es el de los proyectos integrados que se basan en esto. Entonces, hay que tener en cuenta que es un punto que se va a valorar mucho por parte de los evaluadores que vayan a evaluar vuestros proyectos. Y lo último, también obviamente un poco lo que habíamos comentado, se quiere también facilitar mucho el desarrollo investigador, la posibilidad de los clínicos asistenciales que puedan participar como personal investigador con más posibilidades, con más liberaciones, con más tiempo de poder participar en los proyectos, siempre y cuando la labor asistencial así se lo permita. Es cierto que estos puntos que dentro, como lo veréis luego, lo resumen bastante más corto los evaluadores y, bueno, los iremos viendo. Y el último punto que nos queda por ver de esta segunda fase, pues es la potencial contribución de resultados esperados, y, es decir, lo que nos está diciendo es cómo es una reiteración continua, lo estáis viendo que esto el rato, cómo nuestros resultados van a impactar dentro del sistema sanitario, cómo van a impactar en el desarrollo socioeconómico, es decir, cómo vamos con nuestros resultados a ayudar a la sociedad a avanzar en niveles sanitarios, a cubrir mayor parte, mejorar el sistema sanitario, etcétera. Como lo veis, es un aspecto que es reiterativo continuamente, ¿no? Que es un poco el punto que nos piden, es decir, el primero que van a evaluar el impacto potencial de los resultados esperados para los pacientes y el sistema sanitario, y el impacto potencial de los resultados dentro de la estructura económica sociosanitaria. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando presentemos un proyecto tenemos que tener en mente que nuestros resultados tienen que tener un efecto tanto en la estructura socioeconómica como en la estructura sanitaria de la comunidad de Euskadi. Y eso lo tenemos que tener claro desde el principio. Cuanto más en nuestros proyectos mejor se acerquen a este tipo de definiciones, más posibilidades tendrán de que haya una evaluación positiva por parte de los referees, de los evaluadores de los proyectos. Vale, ahora la última parte de la presentación la vamos a ver a través de 4 ejemplos distintos, de 4 proyectos que han sido ejemplos de éxito, o sea, que han conseguido han sido financiados, algunos con una puntuación bastante buena, de distintas convocatorias. Obviamente están anonimizados, no hay ninguna información que pueda indicar quién es cuál es el proyecto que se ha presentado, ¿no? Vale, el primer ejemplo, el ejemplo 1, lo que voy a hacer es lo que voy a poner son los comentarios de los evaluadores que han ido revisando las distintas solicitudes, los distintos proyectos, en base a los criterios de la fase 1 que habíamos visto al principio. En este caso, en el primer planteamiento, que es la claridad y pertinencia de los objetivos planteados, pues el evaluador tenía una visión muy positiva de este proyecto, y uno de los criterios que más le pareció interesante
era que tenían resultados previos. Es decir, esto es súper importante. Si por alguna razón tenéis resultados previos, tenéis mucha posibilidad de que el proyecto que presentéis basado en esos resultados tenga más opciones. En este caso, en este caso, estos resultados previos estaban obtenidos por un ensayo clínico que se había desarrollado anteriormente y que parecía indicar una vía implicada en una patología en concreto y que parecía que tenía mucho interés en desarrollar un proyecto con más capacidad que no lo que habían hecho anteriormente. El evaluador, además, considera que los objetivos que han planteado son pertinentes, es decir, los objetivos los han diseñado de forma que están bastante claro lo que quieren decir, lo que quieren hacer, etcétera, ¿no? En la aportación científico-técnica, que os acordáis que es un poco la parte en la cual estamos hablando del estado del arte actual, consideraba que era un proyecto innovador. Esto es muy importante, pero no solo un proyecto innovador, sino que encima había moléculas novedosas que no habían sido probadas. Es decir, era un proyecto que tenía una base novedosa muy alta y había resultados previos, como ya hemos hablado, y lo que os había comentado al principio, pues que el enfoque de los objetivos y la metodología estaban claramente explicados. Aquí podéis ir empezando a ver un poco. Claro, yo he estado haciendo una revisión un poco a las evaluaciones que hemos ido recibiendo los últimos años y es que son muy, son muy repetitivas los comentarios. Es decir, yo creo que los evaluadores tienen muy claro lo que quieren que se les cuente y desde luego este proyecto es uno de los que más claro lo muestran. En el siguiente punto, que es el planteamiento y viabilidad de la propuesta, dentro de lo que es el plan de trabajo, pues sí que hay algún comentario crítico, ¿no? Pues en este caso consideraba que la cronología que se había planteado no estaba indicada, en la cronología no estaba indicada con fechas las tareas que se habían presentado. Ya nos está diciendo que un poco cuando se hace lo que se ha comentado antes, que los cronogramas tienen que tener fechas de inicio de las tareas, fecha de fin, quién ha realizado o quién va a realizar las tareas, etcétera. Cuanto más completo está, más les va a gustar. Obviamente, también tiene una crítica positiva para lo que es el equipo investigador, porque considera que hay una adecuación de cada miembro del equipo. Lo que nos está diciendo es que el equipo ha sido seleccionado de una manera que cada uno de ellos tiene unas tareas asociadas y que esas tareas encima están adecuadas a los conocimientos que tienen estos investigadores. También pone otra crítica un poco más constructiva, entre comillas, pero que no es tan positiva, que es le falta detallar mejor el concepto de la metodología. Si nos también es otro punto, es otro toque de atención para los que estáis oyendo. Hay que detallar muy bien tanto los objetivos como la metodología y que no tengan duda los evaluadores a la hora de cuando vayan a evaluar. Es decir, que entiendan claramente lo que queréis decir, tanto como los objetivos y como la metodología. También hay otra crítica que es que el presupuesto debería estar más detallado. En principio los presupuestos hay que justificarlos muy bien, hay que tener muy claro el por qué se está pidiendo dinero para cada cosa que se necesite y obviamente es otro de los puntos que también van a tener mucha atención los evaluadores. En el siguiente apartado, que era la calidad, pues el equipo investigador, que ya ha dado un comentario anterior, pues lo que sí que está indicando es que es un proyecto coordinado con otros institutos, que sigue muy bien la línea que quiere plantear el Departamento de Salud del Gobierno vasco. Es un equipo mixto entre básicos y clínicos.
que cada uno tiene una gran trayectoria profesional, o sea que debe tener buenos currículum y que se complementan perfectamente. Es decir, que hay una buen equilibrio entre los distintos tipos de investigador que participan en el proyecto. Y eso es un poco lo que hay que buscar, un equilibrio en el equipo investigador que permita tanto a los clínicos como a los básicos poder desarrollar el proyecto de la mejor manera posible. También otra de las ventajas que considera positivas es que tienen un amplio conocimiento tanto de la patología como de las terapias que están asociadas, con lo cual un poco viene a colación del primer comentario que hacía, de que era un grupo que tenía muy claro el tema en el que trabajaba, ¿no? Tenían mucho conocimiento de esa parte. Y obviamente también proviene de equipo, tienen colaboraciones anteriores con resultados de alta calidad científica, algo que también les va a interesar mucho a los evaluadores. Dentro de lo que es la aplicabilidad y utilidad, en su caso, la estrategia de implementación del sistema para el sistema sanitario, bueno, pues un comentario también interesante es que la investigación es novedosa, sobre tanto en la tecnología como en la patología, con lo cual es un criterio que lo van a apreciar mucho. Y el último comentario que hacen a este proyecto, que es bastante claro, es decir, si tienes una tecnología y una patología muy novedosa y por desarrollar, pues sí que han tenido, el evaluador considera que puede tener mucho interés a nivel de desarrollo futuro en trasladar los conocimientos obtenidos a empresas que puedan desarrollar algún tipo de test, de kit, etcétera, ¿no? Bien, el segundo ejemplo, seguimos otra vez con el mismo procedimiento. Dentro de lo que son los objetivos y de claridad y pertinencia de los objetivos planteados, pues bueno, en este caso es bastante más escueto, pero una descripción clara de los objetivos, tanto del principal como de los secundarios, y los objetivos están descritos con mucha claridad, son pertinentes y están alineados claramente con la hipótesis de trabajo. ¿Qué es lo que se pide para un proyecto que tenga posibilidades de seguir adelante? Es decir, que cuando escribáis vuestra memoria, pues tenéis que ser muy coherentes con lo que y dejar muy claro, sobre todo que no haya ambigüedades. O sea, tiene que estar claro el objetivo, la metodología, etcétera. Es todo el rato lo mismo. Ellos van a estar, casi todos los comentarios son muy parecidos, pero igual es un poco reiterativo todo el tiempo, pero quiero que os quedéis con todas estas informaciones y que intentéis aplicarlas a posteriori en la convocatoria. En el apartado del estado actual, pues obviamente considera de que es un enfoque con la metodología planteada, que ya lo estaba diciendo antes, que el proyecto considera adecuados. Las aportaciones del proyecto en un futuro pueden ser muy relevantes, es decir, considera de que hay un recorrido importante para este proyecto, ¿no? Y un poco en la misma línea, metodología muy elaborada, adecuada a las preguntas planteadas y, de nuevo, incluye aspectos muy novedosos. Entonces, veis que todo el rato estamos viendo que hay una serie de conceptos que están siempre ahí presentes, ¿no? Sin embargo, también hay una discrepancia, lo cual también está bien que la veamos. Una discrepancia con el tipo de estudio. No estaba muy de acuerdo con... Esto es un resumen de lo que contaban, ¿eh? No quería poneros todos los textos de todo lo que comentaban. Básicamente planteaban que el ensayo no lo consideraba de la mejor manera, estaba adecuada, y sobre todo también el número de cortes, por edades, etcétera. Entonces sí que es cierto que bueno, está también bien que tengas este comentario, porque todos estos comentarios siempre os van a ayudar. Siguiendo con el planteamiento, pues estamos de nuevo. O sea, el plan de trabajo y las fases de este son coherentes, es bastante claro. Si hacemos bien nuestro cronograma y nuestras aplicaciones, quién va a hacer cada una de las tareas, pues van a estar bien evaluadas.
que es un poco lo que comenta en el segundo punto. Es decir, queda identificado cuáles son las tareas que asumirá cada uno de los... Es decir, hay que identificar bien las tareas, quién las va a realizar. No vale, o sea, el equipo investigador tiene que tener un concepto de utilidad. Todos los participantes en un equipo de investigador tienen que aportar. De una manera u otra, tienen que aportar conocimientos científicos, conocimientos tecnológicos, etcétera. Y por último, sí que le hubiera gustado a este evaluador que se describiera un poquito mejor el seguimiento del proyecto, es decir, que se explicara un poquito más la continuidad que pudiera tener los resultados que se obtengan del proyecto, ¿no? Y esto, bueno, pues eso es un comentario que a este evaluador no le ha parecido adecuado, que el 50% del presupuesto está en contratación del personal. Os recuerdo que dentro de las convocatorias en las cuales solemos participar, el Departamento de Salud es la que más posibilidad tenemos de hacer contratación de nuevos investigadores que puedan aportar a los distintos proyectos. Entonces, a mí me parece un poquito límite, ¿no? Casi el 50% del presupuesto, ya, pero es que los contratos son caros. Entonces, al final, no sé, bueno, este evaluador en concreto no le pareció adecuado esa discrepancia. Otra vez en el desarrollo del equipo investigador, pues de nuevo vuelven a describirlo, que es un equipo multidisciplinar, investigadores clínicos y básicos promoviendo la investigación colaborativa y translacional. Lo mismo que el proyecto anterior. El equipo investigador tiene una gran trayectoria profesional y se complementan perfectamente. Lo mismo, parecido a lo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Y lo mismo, esto también es interesante, en este caso hay una novedad que es los investigadores que conforman el equipo investigador pertenecen a diversas estructuras de investigación bien establecidas. A esto se refiere que están colaborando desde universidades, desde otros centros, etcétera, y que las colaboraciones anteriores con resultados que ha tenido el equipo investigador pues son de alta calidad científica. Es decir, que las publicaciones y los proyectos que han ido presentando pues tienen un buen recorrido. El efecto dentro de lo que es la implementación para el sistema sanitario, pues este proyecto parece que tiene una capacidad importante de detectar nuevos biomarcadores. Los biomarcadores son cruciales para muchas patologías y sobre todo para las nuevas terapias. Y bueno, pues lo considera muy positivo también. Sin embargo, considera que la aplicabilidad puede ser más compleja. Claro, habría que ver en detalle cómo es el proyecto. Pero bueno, básicamente veis que los comentarios que se van desarrollando, van apareciendo, son muy, muy repetitivos todo el tiempo. El ejemplo 3, este proyecto de nuevo, pues bueno, también un poco en la misma línea. La propuesta es presentada de manera clara, los objetivos se plantean hipótesis y procedimientos, objetivos pertinentes en relación a la actualidad científica internacional. Siempre que aparezca este tipo de comentarios es porque las cosas se han hecho bien. No ha habido dudas, ha sido claro a la hora de exponer los objetivos, qué es lo que voy a hacer y sin ambigüedades para que los investigadores, los evaluadores no tengan posibilidad de tener que dudar al respecto, ¿no? En el apartado de la parte del estado actual, pues bueno, lo que considera que se va a estudiar, pues considera que es relevante, es decir, que es interesante para el desarrollo final de un proyecto. Por ejemplo, esto lo he encontrado varias veces. Hay que explicar cómo se va a obtener el acceso a los historiales clínicos. Esto entiendo que es un problema que ha habido siempre con el acceso a estos historiales. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Este tipo de comentarios os pueden aparecer en vuestras evaluaciones.
Y lo mismo, en este caso, pues solicita que se describa el proceso de aceptación del comité ético con detalle del proceso de anonimización de los resultados. Bueno, esto probablemente no se había presentado todavía el comité de ética, que es uno de los problemas que tenemos, que claro, en muchos casos el comité de ética se va presentando tal como se va pudiendo hacer, ¿no? Y si todavía no se ha presentado el proyecto, pues igual no tiene esa información del comité ético. Dentro de nuevo de lo que es el plan de tareas, pues bueno, lo mismo, plan de trabajo y las tareas a realizar bien descritas. El cronograma, aquí volvemos otra vez a la crítica que aparece a veces, que les gusta que aparezca quién desarrolla cada una de las tareas, y aunque no se especifica, pero como dice aquí, debería de aparecer. El siguiente punto, estamos de nuevo en la evaluación del equipo, pues como lo he dicho al principio del ejemplo, pues es un grupo multidisciplinar conformado por un número suficiente de profesionales, es decir, que considera que puede ser un equipo válido, ¿no? Y aquí es un comentario, bueno, positivo, pero que está indicando que la experiencia en las publicaciones que aportan los investigadores no es muy grande, es decir, probablemente es un grupo joven con un investigador que está todavía en base de formación y que, bueno, igual no ha tenido la posibilidad de publicar en exceso, pero sí que es cierto que comentan que aporta tesis doctorales y vinculación con la universidad. Es decir, en algunos casos sí que consideran estos tipos de vínculos como aspecto positivo dentro del equipo investigador. No quiere decir que todo el mundo tenga que tener una tesis doctoral y vinculación con la universidad, pero sí que pueda aparecer alguno de estos investigadores con este perfil, pues son bien recibidos. A ver, el siguiente punto, como habíamos visto anteriormente también, es un comentario parecido que ya habíamos visto, es decir, que los investigadores que participan pertenecen a diversas estructuras de investigación bien establecidas y que hay colaboraciones anteriores con resultados de alta calidad científica. Lo mismo, sigue considerando que el equipo investigador está bien diseñado, que está diseñado de forma que pueda tener buenas colaboraciones, que se valora mucho las interacciones entre los distintos investigadores y, bueno, es un comentario bastante positivo también. En caso de la estrategia de implementación, pues para el evaluador considera de que hay una alta posibilidad de traslación de los resultados al sistema sanitario, lo cual es muy bueno. Y por último, el último ejemplo del que vamos a hablar, pues lo que nos comenta pues un poco en la misma línea. En este caso empieza diciendo que el grupo cuenta con una publicación anterior sobre el tema y un estudio que ya está en marcha, es decir, hay resultados que ya están demostrados, en este caso con una publicación, es decir, ya hay una base sobre la cual trabajar, con lo cual el evaluador se siente mucho más tranquilo a la hora de evaluar un proyecto que ya sabe que hay una base detrás y es algo que lo considera como muy positivo, ¿no? Sin embargo, ya habéis visto que siempre en algunos casos hay algunos comentarios un poco más negativos. En este caso, lo que no describe es qué proporción de pacientes con patología, etcétera. Bueno, pues hay ahí una pequeña laguna, un pequeño blanco que probablemente los investigadores, pues, puesto que el proyecto fue aprobado, pues corregirían a posteriori. En este caso, lo mismo, el comentario que está un poco en relación con el anterior apartado, que es el impacto del proyecto referente a la cantidad de pacientes que se podría beneficiar, pues no está claro. Bueno, pues aquí tiene que trabajar más el tema y esto es un poco también lo que tenéis que quedaros. Si vais a presentar algún tipo de proyecto que tengan pacientes, tenéis que evaluar mucho el número de pacientes que se necesita, de qué forma, los que sean controles. Quiero decir, hay que diseñar bien este tipo de conceptos, ¿no? No se puede quedar con ambigüedades.
De nuevo, considera que el enfoque es novedoso y pertinente, que la metodología está coherente, lo cual está dentro de lo que estamos viendo, y vuelvo otra vez a ver un comentario sobre cómo se van a obtener acceso a los historiales clínicos. Por lo cual, yo os recomiendo que si podéis explicar eso dentro de la memoria, pues igual os ahorráis que luego os quiten algún punto por no ponerlo en su momento, ¿no? Siguiendo con la última parte ya, en este caso volvemos a tener que es un multicéntrico balanceado entre los 3 centros participantes, lo cual considera que es idóneo para validar resultados de manera independiente por cada uno de los centros. Tener en cuenta que un multicéntrico, cada participante va con su propio presupuesto y probablemente, si se ha organizado bien, el coordinador ha repartido las tareas por cada uno de los distintos centros, con lo cual ese concepto está muy bien diseñado, por ejemplo. También lo mismo, aprueba el presupuesto porque es realista, es decir, lo que no podemos decir es que pongo 200.000 euros para comprar pipetas y a lo mejor pues igual no necesito tantas, ¿no? Tanto dinero para comprar tan pocas pipetas, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay que adecuar un poco ese tipo de partes de todo lo que es el presupuesto. Y también valora que haya contratación de personal. Os vuelvo a recordar que esta convocatoria es una de las pocas que nos permite realizar contratación de personal de manera bastante fácil. Y de nuevo, dentro de lo que es el equipo humano, pues considera que es un enfoque novedoso del equipo, que los estudios previos en la literatura, aunque no están muy claros, pero sí que parece que considera que dentro del contexto puede haber un interés en replicar los resultados en otras cohortes, ¿no? Y también considera que esto es muy interesante, que tiene una posibilidad de aplicabilidad al sistema sanitario inmediata. Es decir, debe de ser un proyecto que tiene tan avanzado los objetivos y el desarrollo del proyecto que realmente el paso a lo que es el sistema sanitario pues puede ser muy rápido. De nuevo, esto lo valora, obviamente lo tiene que valorar en este punto, en este apartado, porque es donde va a medir la estrategia de implementación, es decir, hay un alto valor para su traslación y, y en principio, sí, el último ejemplo ya estaría. Y ya solo me queda comentaros solo un breve resumen de lo que son lo que yo he sacado un poquito como cosas más interesantes. Un primer punto que sería que se necesitan ideas innovadoras basadas en la estrategia del Departamento de Salud. Tener en cuenta que uno de los criterios que considera el Departamento de Salud es la personalización cada vez más de los proyectos. Es decir, se va a evaluar mucho todo lo que sea medicina personalizada, medicina de precisión, que se vaya mucho a ese tipo de acercamientos. Visto los distintos ejemplos que hemos estado analizando, pues bueno, los objetivos metodología deben de ser muy claros, que es lo que hemos visto en casi todos los 4 ejemplos que hemos estado revisando. Tiene que haber una coherencia importante entre lo que es el proyecto propuesto y el estado del arte actual. Es también otro aspecto que se ha ido repitiendo. También nos están pidiendo otro de los comentarios, otro de los puntos que quiero remarcar es que tiene que haber un cronograma con las tareas asociadas por el investigador y sobre todo también generar sinergias con otros grupos de investigación. Entonces, básicamente yo creo que basándonos en esto y un poco con los resúmenes que han ido saliendo de los distintos ejemplos, pues bueno, yo creo que os he intentado dar una visión lo más interesante posible dentro de la parte de valoración, que creo que era lo que, para mi entender, es quizás lo que
menos atención le prestamos, yo incluido, también a la hora de cuando nos mandan la convocatoria, pues no es lo primero que miramos cómo se va a evaluar el proyecto, sino miramos más bien pues si ha habido algún tipo de variación a nivel de compras, etcétera. Pero la evaluación de los proyectos no es de lo que más nos fijamos. Entonces creo que es importante que tengáis pendiente siempre eso en la cabeza, que si hay una convocatoria, revisar siempre cómo van a evaluar los proyectos, porque así no vais a ir a ciegas, sino que ya vais a poder ir dirigiendo vuestro proyecto en función de lo que se os están indicando. Casi todas las convocatorias, en las bases, aparecen los criterios de evaluación. Entonces, si podéis ir adelante con esta parte, pues yo creo que podemos tener un poquito más de posibilidad. Os dejo mis datos. Para cualquier cosa que necesitéis, tenéis este proyecto de Biocruces Vizcaya, que es el que recibimos todos los gestores. Y bueno, yo sabéis que los jueves estoy en Basurto y el resto pues estoy en el Instituto Biocruces Vizcaya. Venga, gracias. Perfecto, es que ricasco, Marcel. Yo creo que has dado unas pinceladas realmente importantes, ¿no? Y sobre todo ese consejo de leer bien la convocatoria, leer bien los criterios de evaluación, que como bien dices, a veces no le prestamos atención y sin embargo luego, ¿no? El éxito o no de nuestro proyecto pues depende mucho de ello. Tenemos preguntas, nos esperábamos preguntas lógicamente por el interés del tema. Entonces mi compañera Maite va a leer las preguntas para que le puedas dar respuesta y ya finalizamos. Es que ricasco. Vale. Sí, Virginia de Chagala pregunta si el modelo de currículum del FECIT sería el CVN o el CVA del Carlos III. En la convocatoria, cuando hemos enviado las notificaciones de la aparición de la presentación, mandamos el modelo que presenta el Departamento de Salud. Eso está es el que presenta todos los años, se presenta el mismo modelo. Virginia, te recomiendo que mires esa parte porque creo que son más fáciles, además de cumplimentar, que los otros. Vale, y después pregunta también si podrías recordar las incompatibilidades de IPs de proyecto, colaborador de X proyectos. Bueno, no era lo que no había venido a hablar de este libro en principio. En principio, las incompatibilidades de los investigadores, como IP coordinador, solamente puede participar en 2 proyectos. Y luego no puede tener como IP un proyecto activo del 2021 y 2020. El resto de los investigadores pueden participar en los distintos proyectos que consideren o que les inviten. Vale, y después comenta que la incompatibilidad para volver a pedir el proyecto depende del año en el que se haya concedido y no se menciona el periodo, proyecto de 2 o 3 años. En ese caso, ¿dejaría de merecer la pena pedir un proyecto de 2 años si la incompatibilidad sigue como si fuera de 3? Uy, a ver, que esto es más... A ver, ¿puedes repetirlo? Sí. La incompatibilidad para volver a pedir el proyecto depende del año en el que se haya concedido. Correcto. Y no se menciona el periodo, proyecto de 2 o 3 años. En ese caso... Es indistinto, o sea, como la incompatibilidad no va asociada al número de años que estén dentro del proyecto, sino que está asociada al año en el cual se presentó el proyecto. Como he dicho antes, 2020-2021. Cualquier investigador que tenga un proyecto activo de 1, 2, 3, 4 o con prórroga no puede presentar un proyecto hasta que no pase el año 2021. Pues gracias a todos por la participación de los que hayáis estado y bueno, si he sido de ayuda, pues la verdad es que me alegro. Venga, un saludo a todos. Es que ricasco, Marcel. Y bueno, recordar, ¿no?, sobre todo los investigadores de la Silva Basurto, que estamos a su disposición. Lo mismo el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya. Es que ricasco de Nori. Venga. Agur. Agur.